minutos de la mañana hacemos el presente avance informativo desde la sede del Partido Avanzada Progresista, en donde su presidente Henry Falcón realiza la presentación de un programa llamado Petróleos por Alimentos. Esto en el marco pues de la crisis que actualmente atraviesan los venezolanos, y él en estos momentos se encuentra declarando y presentando este plan al país como una de las medidas que ha presentado para mitigar lo que él ha calificado como el efecto de las sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos en Venezuela. Escuchamos. El seno del Congreso de los Estados Unidos el día martes, que me parece que es una noticia espectacular, extraordinariamente positiva, en la persona del economista Francisco Rodríguez. Bueno, se ha planteado lo que nosotros hemos sostenido a lo largo ya de varios meses en el país: la posibilidad de que Venezuela pueda, a través de un acuerdo político y previa aprobación incluso del gobierno de los Estados Unidos, nosotros podamos también implementar esto que hemos venido planteando, repito, a lo largo de estos meses, la propuesta de petróleo por alimento. Eso fue presentado el día martes en el Congreso de los Estados Unidos por Francisco Rodríguez a la Comisión de Derechos Humanos. Y qué cosa que no hemos visto un reflejo de esa realidad informativo para que de alguna manera se pueda corroborar que para nosotros es una gran prioridad la crisis humanitaria que vive Venezuela. Esa tiene que ser la gran prioridad, incluso de las conversaciones, del diálogo, de los encuentros, de la negociación que tiene lugar en Barbados con el acompañamiento del gobierno noruego. Que además nosotros también hemos sostenido nuestro respaldo incondicional a esos encuentros, a esa iniciativa, y la posibilidad de éxito. Nosotros apostamos al éxito de Noruega, al éxito de Barbados, en función de resolver una situación que se está convirtiendo en el país en una especie de juego trancado donde terminan padeciendo los rigores de tal crisis fundamentalmente los sectores más vulnerables de la población. Es el hambre, la muerte lo que marca hoy el destino de los venezolanos. También hemos venido planteando esta propuesta que desarrolla Francisco de petróleos por alimentos. Ustedes saben que es un mecanismo que permite que Venezuela pueda seguir vendiendo su petróleo a los Estados Unidos y a otros mercados del mundo, pero con una condición sine qua non: el recurso que se obtenga de la colocación de ese petróleo debe ser destinado única y exclusivamente a la adquisición de alimentos y medicinas. Y para ello es necesario que el gobierno de los Estados Unidos emita una excepción humanitaria a la resolución ejecutiva 13.850 que permita que ese recurso, que Venezuela pueda seguir colocando su petróleo y que nosotros podamos ponerle un alto, un parado a la situación de hambre, de miseria y de mortalidad que se vive en el país. Uno pudiera preguntarse, ¿esta no es una propuesta, una iniciativa concreta para atender el problema humanitario, la crisis humanitaria que vive Venezuela? ¿No sería esta de verdad una información
nosotros hemos venido insistiendo, proponiendo, en el marco de la realidad política, económica y social del país, nosotros hemos sostenido la tesis y la hemos explicado por demás, de la posibilidad de una negociación para la instalación de un gobierno de coalición, unidad y salvación nacional. Ahora, esto no es nuevo en el mundo, esto ha sucedido en otros países y nosotros pudiéramos ver lo positivo de esos procesos de negociación, porque ya y pregunto yo, ¿cuántos resultados? Mientras los políticos entonces procuramos distraer la atención exclusivamente, en algunos casos, en el elemento de la política, pero sin concreciones, sin eficacia en la resolución de la misma, la gente se sigue muriendo de hambre. La gente sigue muriendo de mengua porque no hay atención hospitalaria en el país, porque no hay medicinas. ¿Y qué decir del poder adquisitivo del venezolano de a pie? El dólar frente al bolívar en una escalada en ascenso. Y el poder adquisitivo del trabajador, el salario mínimo no alcanza para comprar 1 kilo de carne, 1 kilo de queso y por lo menos 4 paquetes de harina precocida. Esa es la verdad. Si los políticos no sabemos tomar decisiones que atiendan la realidad del pueblo venezolano, entonces las decisiones pueden pasar a ser tomadas por los ciudadanos pasando por encima de las estructuras políticas que deben obrar en su rol de intermediación y de interlocución en la búsqueda de soluciones concretas a la situación que viven sus representados. En tal sentido, nosotros hemos hecho esfuerzos importantes y hemos interactuado con algunas organizaciones del mundo que no son nuevas. Esta comunicación que ustedes ven acá es una comunicación de nuestro partido Avanzada Progresista a la Organización de Naciones Unidas, pidiendo lo mismo. ¿Qué le pedimos a Naciones Unidas? Que interceda de manera urgente y decidida para buscar mecanismos que puedan atenuar la severa crisis humanitaria que vive Venezuela. Y esto obtuvo una respuesta de su secretario general, el señor Guterres. Recientemente la visita de la expresidenta Michelle Bachelet, y ayer también le hicimos llegar una comunicación de Avanzada Progresista al mismo tenor. Crisis humanitaria en Venezuela. Esa es la prioridad. Como la prioridad debe ser la economía. Y para abordar los grandes desequilibrios de la economía, queridos hermanos, es necesario que los políticos entendamos el momento severo de crisis estructural del país y logremos acuerdos más allá de los intereses personales y de los intereses del partido. Es el país. Y así lo hicimos también con una comunicación que hiciéramos llegar a los señores diputados, a los señores parlamentarios del Congreso de los Estados Unidos. Estos documentos están aquí a la orden de ustedes. Ahora, cuando nosotros hablamos de gobierno de coalición, unidad y salvación nacional, estamos hablando de un gobierno incluyente, un gobierno que tome decisiones, pero también un gobierno que inicie un proceso de reinstitucionalización del Estado, así también un proceso de concertación para la reconciliación nacional. Estamos hablando de un gobierno que se atreva a implementar un programa de estabilización macroeconómica en Venezuela, que eso permita a su vez
abordar los serios problemas de desequilibrio social que, repito, generan desnutrición, hambre, deserción escolar, fuga de talento venezolano, muerte, etcétera. Ahora, en esa condición, nosotros que hemos venido explorando en todos los órdenes, seguir buscando soluciones concretas a este tema, un grupo de venezolanos preocupados por ustedes. Ustedes salen a la calle, nosotros salimos a la calle, yo soy político, ¿y qué es lo primero que la gente le dice a uno en la calle? ¿Hasta cuándo es esto? Henry, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener un nuevo gobierno o tenemos que irnos? Y muchos de nuestros hermanos en el exterior pasando las penurias, productos de la xenofobia, del desconocimiento a su condición humana. Y mientras tanto pareciera que en Venezuela el juego luce trancado. Y se siguen generando expectativas. Ahora el TIAR. El TIAR es un mecanismo obsoleto, ineficaz, y que se convierte en otra expectativa, en mi opinión, sin ningún destino. Y de allí es donde hay que hablarle con la verdad a la gente. Por Dios. Ya no se trata de enero el 10. Ya no es febrero. Ya no es abril. Ya no es mayo. Ya no es junio. Ni tampoco el 23 de julio. ¿Y qué hacemos? Que la gente siga padeciendo las penurias de esta tragedia y nosotros de brazos cruzados. ¿Cuál es la responsabilidad de un político, de un partido? ¿Qué es un partido? Un partido debe ser un ente de intermediación, de interlocución en la resolución de los problemas de la gente. Y ese debe ser un político. Y un político debe siempre obrar con la verdad. Decía Mandela, hay cosas que digo que seguramente no les gustan, pero debo decirlas. Así me lo dice mi conciencia y mi corazón. La verdad algunas veces es dura a la gente que quiere escuchar algo y se resiste a entender que la verdad no existe a medias. O es verdad o es mentira. Pues nosotros decidimos transitar ese camino de la verdad. Y es por eso responsablemente, como lo hemos hecho siempre, que estamos aquí. Y uno se pregunta, en esto, de ese alboroto que se armó la semana pasada, porque Avanzada Progresista contrató los servicios de una empresa para hacer cabildeo, lobby, con el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Rusia. Ah, lo hizo Avanzada Progresista. Es Henry Falcón. Porque eso es normal, queridos hermanos. Y le hablo al pueblo de Venezuela. Eso es legal en los Estados Unidos y no contradice en lo absoluto la normativa vigente de nuestro país. Pero se dicen cosas sin investigar el fondo. Y se procura, tú sabes, entonces, quienes venimos diciendo la verdad, quienes entendemos que la prioridad para nosotros debe ser la crisis humanitaria, así lo dijimos con la ayuda humanitaria. Sí debe entrar la ayuda humanitaria en el país, sí, es verdad, pero nosotros no estamos de acuerdo de que la ayuda humanitaria sea partidizada, politizada. Debe entrar la ayuda humanitaria en el país y lo dijimos, busquen ustedes nuestras declaraciones,
bajo los protocolos de Naciones Unidas, con el concurso de la Cruz Roja Internacional y con la participación de diferentes ONG que no guarden ninguna relación ni tengan ningún interés político en la distribución de esa ayuda humanitaria. Si no, la ayuda humanitaria se convierte en un saludo a la bandera, se convierte en una gran mentira. Y es allí el planteamiento de Francisco Rodríguez con el programa Petróleos por Alimentos. Eso viene un poco de la revisión de aquel programa aplicado en Irak por allá en 1996, año 2003. Y se permitió a través de esa excepción humanitaria que Irak permitiera que petróleo de su país lo permitiera los Estados Unidos, fueran al mercado y esos recursos estrictamente debían llegar para alimentos y medicinas, para nada más. Que hubo algunos desafueros, los hubo, no podemos incurrir nosotros en ellos. Y de allí que es pertinente el pedido a Naciones Unidas, para que esto sea aprobado por Naciones Unidas. Porque créanme, como lo sostiene el propio Francisco Rodríguez, estamos a las puertas de una hambruna en Venezuela, donde pueden morir muchos venezolanos. Como han muerto muchos venezolanos en esta especie de salidas políticas que terminan convirtiéndose en grandes frustraciones, ¿o no? 2014, 2016, 2017, 2018... Y sobre eso, 30 de abril, y sobre eso nosotros hemos dicho, sí, nosotros somos de oposición. Claro que sí, pero somos de oposición con posición. Nosotros acompañamos y aplaudimos y respaldamos con las dos manos el encuentro en Oslo, en Noruega, Barbados. Es el camino correcto. Pero si ustedes me dicen a mí, ¿usted está de acuerdo con una intervención militar en su país? No. Por razones de dignidad, de principios, de historia, de soberanía, de respeto hacia nosotros mismos. ¿Usted está de acuerdo con enviarle una carta al Comando Sur? No. Porque el Comando Sur no resuelve problemas humanitarios, es un ejército, ni resuelve problemas electorales. ¿Usted está de acuerdo con un golpe de Estado? No, porque todos los golpes de Estado son malos. Eso genera escozor. Porque pareciera que la política en el país es que tú dices esto y yo tengo que repetirlo mañana. Es un error. Y por eso hoy decimos lo que decimos del TIAR, y lo dijimos hace unas semanas atrás. Posición siendo de oposición. Y es la oposición en la diversidad, en la pluralidad. Es la democracia dentro de la oposición real. Aquí nadie puede ser sigüí del otro. Entonces nosotros decidimos, y no lo decidimos nosotros, un grupo de venezolanos preocupados, pues como están preocupados todos ustedes. Uno amanece preocupado todos los días, porque todos ustedes tienen familia, yo tengo hijos, tengo nietos, y uno dice, bueno, ¿hacia dónde va esto? Pues. Y la gente piensa que el político lo sabe todo, y cuando tú vas a cualquier reunión, la primera pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde vamos? ¿El hombre se va cuándo? Que sin duda alguna, Maduro se ha convertido en el elemento más perturbador de la política, de la paz y la tranquilidad de los venezolanos. Y debe irse. Pero la salida es la violencia, es la guerra. ¿Alguien sabe por dónde comienza la guerra y dónde termina la guerra? Si no volquemos la mirada hacia Siria, Libia, Irak y todos esos países.
Veamos si el problema lo ha resuelto la violencia. Es la verdad. Y la verdad algunas veces es dura. Tú algunas veces le dices esto a algún familiar, a algún amigo, de repente con posiciones muy duras, y uno los puede entender en su desesperanza, en su desespero. Y entonces no, porque estamos esperando que vengan los militares de otros lados. Por Dios. ¿Dónde queda nuestra historia? ¿Dónde quedamos nosotros? No somos capaces los venezolanos de darnos las soluciones que aspira la gente. Tenemos que traer a otros para que nos resuelvan los problemas en el país. No nos da pena a los políticos eso. Y entonces tenemos que andar inventando cosas, inventamos una, inventamos otra, para ver cómo vamos manteniendo una expectativa que a la postre, repito, se convierte en una gran frustración. Y esa es la verdad. Entonces este grupo de venezolanos preocupados dijo, mira Henry, Luis, ustedes tienen un planteamiento que nosotros compartimos, queridos hermanos, muchos de ellos empresarios. Muchas empresas, muchos comercios, muchos productores quebrados. Y queremos contratar una empresa de servicios profesionales para manejarlo desde lo técnico. Eso es como cuando uno en el partido te dice, mira, vamos a ayudarlos, vamos a cancelar una encuesta, un estudio de opinión. Y eso es perfecto, eso es ilegal. Que un grupo de venezolanos preocupados por el país, que sepa que la posición de este partido está dirigida precisamente a la resolución del problema político, económico y especialmente al problema humanitario. Y nosotros queremos contratar a esta empresa porque es necesario formalizar esa intermediación, esa interlocución ante los gobiernos de los Estados Unidos, de Rusia y de otros gobiernos del mundo. Y eso, queridos hermanos, es legal. Allá en los Estados Unidos, incluso eso se registra en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y eso no vulnera en lo absoluto ninguna norma del esquema legislativo venezolano. Ah, claro, ¿dónde está el piquete de esto? Yo tengo aquí el contrato y esto está a la orden de todos ustedes. Si ustedes revisan este contrato, por ninguna parte, en ninguna parte habla de intermediación para que Henry Falcón sea presidente. En ninguna parte. Pero si usted revisa esto que está aquí, que no es el contrato, estos son formularios que se llenan para el registro, ¿dónde? En el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Este es falso. Habla de eso. Pero me permito leer rápidamente, muy brevemente, lo que dice el formulario, que este no es el contrato es este. Repito, que lo pueden hacer perfectamente cualquier venezolano o grupos de venezolanos, eso es legal, preocupados por la situación de crisis humanitaria en el país. ¿O es que nadie se ha preguntado cómo hacen los políticos venezolanos nuestros, que andan en el exterior, viven en el exterior, sus partidos, incluso? ¿O ustedes creen que esto sale a la luz pública de la manera que sale? ¿Por qué? Porque es Henry Falcón y es Avanzada Progresista. ¿Cuántos políticos venezolanos hoy hay en el exterior? ¿Cuántos meses tienen viviendo en el exterior y años? ¿Cómo viajan, pues? Viajan para allá, viajan para acá. Antes de nosotros, que no hemos hecho las gestiones que vamos a hacer, que las vamos a hacer. Porque déjenme decirle con toda la verdad, nosotros estuvimos, hace unos 3 meses atrás, estuvimos en China y sostuvimos reuniones. Y después estuve en Francia y sostuve reuniones. Y estuve en los Estados Unidos y sostuve reuniones con el mismo propósito. Y este fin de semana, el día domingo,
estuvo en Panamá con reuniones muy importantes. Repito, en el marco de lo que ustedes escucharon aquí. Negociación, solución política, salida pacífica, democrática, constitucional y electoral. 1. 2. Sí, nosotros estamos planteando un gobierno de coalición, unidad y salvación nacional. Y en ese gobierno de coalición nosotros sí creemos, no es que creemos, estamos convencidos, debe participar la oposición y también el gobierno, el chavismo. Y deben participar los empresarios, pero también los militares. Esa es nuestra proposición, pues. Es una propuesta. Ahora, esa propuesta es diametralmente opuesta a los que creen que mañana deben venir los marines a intervenir Venezuela. Yo no estoy de acuerdo con esta. Yo estoy de acuerdo con esta. La mía es pacífica. Y es una propuesta. ¿Qué tiene que abordar un gobierno de coalición? Yo estoy hablando de un gobierno de coalición que se convierte en un gobierno de transición. 2 años nada más de ese gobierno de coalición. Pero un gobierno que le meta mano con urgencia al problema del deterioro económico, que lo haga eficiente y eficazmente. Ustedes nos recuerdan cuando nosotros planteamos la dolarización del salario y hubo gente que se burló de nosotros. Vaya ahorita y en cualquier estacionamiento la persona o de repente un amigo de la economía informal, algunas veces te recibe el dólar. Y eso está dolarizado en todas partes. Y si se hubiese hecho hace un año atrás, año y medio atrás, y si los que llamaron a la abstención para destruir la institución del voto en Venezuela hubiesen aceptado sin mezquindad, porque algunas veces ven, no, pues es un capocho que viene de Nirgua. Eso es así. Porque para muchos hay que venir de Harvard, de no sé qué cosa. Es así. Aquí se trata de soluciones concretas. Si el año que viene, si el año pasado, si el inmediatismo, la mezquindad, el sectarismo y el egoísmo no se hubiesen impuesto, estuviéramos ahorita ya para elecciones presidenciales en un periodo de 2 años de ese gobierno, que no es que presidiera Henry Falcón, que iba a ser un verdadero gobierno de unidad de todos, sin excluir a nadie, pero también un gobierno que promueva la paz, la estabilidad, la gobernabilidad, un gobierno que no persiga, que no acorrale, un gobierno que no venga con la retaliación contra el otro, porque si no jamás vamos a salir del foso. Y ese tiene que ser el gobierno, ese gobierno de coalición, unidad y salvación nacional, tiene que ser un gobierno, por Dios, que reconcilie a los venezolanos. No hay posibilidad de recuperar la economía en el marco de una guerra. No es posible estabilizar la crisis humanitaria que vive el país en una pelea permanente de unos contra los otros, o con guerrilla, etcétera. Eso no existe. Eso no existe. Ahora, cuando uno ve esto y dice, bueno, aquí está el piquete, fíjense lo que dice el formulario, el real. Yo les puedo entregar este material, queridos hermanos de los medios de comunicación social. Aquí está la licenciada Clara. El contrato lo pueden tener el formulario. Investiguen lo que ustedes quieran investigar. Pero esto dice el formulario, porque si usted ve el contrato, por ninguna parte cita la palabra presidente. Primero porque es un absurdo. Esa no es la materia que nos ha inspirado. Esto no se trata de una cuestión, de una aspiración personal. Se trata de una crisis, repito, que puede venir tan aguda que tengamos que lamentar más muertes en Venezuela. Entonces, cuando usted revisa el contrato, por ninguna parte dice eso. Pero cuando usted revisa el formulario real, en esta traducción que dice aquí, hacer cabildeo en las ramas del Poder Ejecutivo y o Legislativo del Gobierno de Estados Unidos y sus agencias para apoyar los esfuerzos del partido político Avanzada Progresista para buscar una solución pacífica a la crisis económica, humanitaria y política del país. Aquí está. Pero por supuesto, allí salieron, bueno, yo vi titulares de titulares, pues. Henry Falcón pagó $200.000 para ser presidente de Venezuela.
Imagínate tú que tú le pagues a un gobierno $200.000 para que te designe presidente. Lo otro es, aquí no están planteadas, acordadas, procesos electorales. No están. Y lo otro es que las elecciones en Venezuela las hacemos los venezolanos. Además, quienes sostienen esa tesis entonces no conocen la legislación americana. Pero aquí hubo, no me parece tan... El lobby que contrató Henry Falcón para Estados Unidos y Rusia levantó sospechas. Henry Falcón invierte $200.000 en buscar apoyo de Estados Unidos para presidente de Venezuela. Y esto se tergiversa y comienza a rodar todo eso. Igual como cuando el señor que está por allá, porque esa es la otra cosa. Aquí no se negocia con malandros. Pero muchos de los que van a tener allá a Estados Unidos terminan negociando con el gobierno. Este señor que fue director del SEBIN aquí, que uno ve el video y es hasta cómico, porque él se acuerda de mí, pero no se acuerda de más nadie. Es de Henry. Y así el magistrado chimbo que mandaron para allá también. O sea, pareciera como que si los agarran, mire, usted va a declarar esto y tiene que decir es esto. Y es a Henry. Y sí, en diciembre hubo una reunión. Y no participó Henry solo en esa reunión. Este señor no los vio. Y no eran exclusivamente diputados. Por eso yo digo, si atendemos a la verdad, a la realidad, es como si usted me diga hoy, pues usted me dice, mira Henry, tú estás de acuerdo con tal cosa, entonces hay que tener cuidado si tú lo dices, porque si lo dijeron aquello y no estás de acuerdo, entonces de repente hay una empresa en las redes sociales que ya esté preparando los cañones contra Henry Falcón, porque Henry Falcón no dice lo que ellos quieren escuchar. Y ese día no nacimos nosotros. Y eso fue así incluso hace 10 años, cuando estuve compartiendo en las filas del chavismo. Si no, los invito a buscar la carta de hace 10 años que publiqué cuando me retiré de esa organización. Y si alguno de ustedes, algún periodista consigue alguna vez que yo haya dicho cuando estuve en el chavismo, patria, socialismo, muerte, o que yo haya dicho pitillanqui capitalista, que yo haya ofendido, búsquemela. Nunca. Pero si usted se va a Lara y pregunta en Lara si en 17 años de gobierno de Henry Falcón alguna vez hubo una denuncia por violación de derechos humanos, búsquela. Publíquela en grande, con gran titular. Nunca. Lo que no podemos es privilegiar la maldad. Porque siempre tendrá el rostro sano de la verdad. Y por eso decía, allá es donde nosotros tenemos que ir. Y eso nos hace falta a los venezolanos. Que los políticos nos hablen con la verdad. Yo sé que hay gente que le cuesta, porque no es lo que quiere escuchar. Pero aunque muy dura, es la verdad. Nosotros dejamos estos días. Yo estoy a la orden. Aquí están otros titulares, ¿no? Políticos, Henry Falcón había pagado $200.000 para que Estados Unidos apoyara su candidatura presidencial. Las especulaciones. Portal estadounidense asegura que Henry Falcón. Yo les insisto, y permítanme para concluir, solo para ustedes, ¿no? Revisen cuántos partidos y cuántos políticos venezolanos, y eso es normal. Y eso se hace normalmente, ¿lo hacen con quién? Coordinaciones con factores del sector privado preocupados en sus expectativas y perspectivas de esos sectores privados. Buscan y contratan estudios de opinión, contratan análisis de estudios de opinión, contratan estos cabildeos, etcétera,
Por ejemplo, yo tengo por aquí, y esto no lo digo porque lo veo correcto, pero por aquí está uno precisamente de Leopoldo López. Se los puedo dejar también. Y yo eso no lo critico. Pero ustedes no creen que hay temas que son, aquí está, este que está aquí. Ah, pero para acá no vale la crítica. Para Henry sí. ¿Será más importante esto? ¿Será más importante esto que la situación de investigación que se ha planteado en el hermano país Colombia sobre los recursos que debió recibir Venezuela para la ayuda humanitaria? ¿Hay alguna investigación sobre eso, formal? ¿Hay algo sobre eso? Ah, pero seguramente es más importante esto, ¿cómo es que llaman ustedes esto? Sobre una noticia, ahí tienen ¿cómo se llama la cosa? El formulario. Un formulario chimbo y un formulario, entonces sobre ese formulario chimbo, alguna mano, algún avispado, pues por allá. Entonces metió el formulario chimbo y además a levantar esa campaña a Henry. Y nosotros tranquilos. Y vamos a seguir en esto. Porque estamos en el camino correcto. Y si aquí en Venezuela, queridos hermanos, eso que hizo Francisco Rodríguez el día martes y que lamentablemente no ha tenido mucha resonancia en el país, y que vamos a hacer nosotros, porque repito, la crisis económica se profundiza y Venezuela está a las puertas de una hambruna, y una hambruna en el país, más allá de las muertes que ya han ocurrido, nos van a seguir llamando a eso. Ustedes recordarán por allá en el 2014 y antes del 2014, en un Consejo Federal de Gobierno le decía al presidente y a todos sus gabinetes en presencia de todos los gobernadores y buena parte de los alcaldes, que no tengamos que dialogar sobre las tumbas de nuestros muertos. Y en aquel diálogo en vivo, en el año 2014, dijimos cosas que si se hubiesen hecho, hubiésemos evitado todas estas tragedias que estamos viviendo. Si la negociación incluso, me atrevo a decir, si la negociación la hubiésemos asumido con perspectiva y criterio de cambio y compromiso en el mes de febrero, que era el mejor momento de presión política de calle, ¿cuánto nos hubiésemos ahorrado? O si la negociación lo hubiésemos hecho cuando, por ejemplo, la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional. Para mí el mejor momento de la negociación. ¿Cuánto hubiésemos avanzado? Y de repente no tendríamos los gobernadores que tenemos hoy, tuviésemos 20 gobernadores. Y de repente 200 alcaldes. Y tuviésemos espacio político de calle. Ese gobierno no estuviera allí. Y nosotros no apostamos a las salidas, repito, por la fuerza. Porque la recuperación, sin duda, es más lenta, a un costo social incalculable. Porque es muy fácil pedir intervención extranjera desde Estados Unidos, desde Colombia y desde Europa. ¿Por qué no la piden desde aquí? Porque al final quienes terminan poniendo sus cuerpos y sus almas, en la mayoría de los casos, son los sectores humildes, los pobres. Nosotros también en su momento dijimos no a la primera guarimba. Yo era gobernador y recuerdo que eso destruyeron todo eso. Y yo decía, eso es protesta, tumbar los postes y tumbar los semáforos y quemar los módulos y tumbar árboles. Esa es la protesta. Eso lo tiene que acompañar un gobernador de estado. Ah, bueno, y aprovechaban y destruían a uno, porque entonces, en ese momento, había que
decir lo que querían que dijeran. Y pasó 2014. ¿Qué quedó del 2014? Muertos, luto, tristeza y destrozos. Y después 2016 quedó lo mismo. Y yo simplemente estoy haciendo alertas temprano, lo venimos diciendo desde enero. Alertas temprano, vamos para agosto. En el nombre de Dios y tengamos la suficiente madurez política para interpretar lo que quiere la gente. La gente lo que quiere es que le resuelvan sus problemas. El problema de la comida, el alto costo de la vida, tener medicina, eso es lo que quiere la gente. La gente no quiere pelea entre políticos. Ni la gente está pidiendo que es que el político tal, porque del partido tal, y anda viendo aquel cómo tiene sus cuadres y sus números, y por eso hay que dejar de lado al otro. Eso no ven. Por eso nosotros hablamos de unidad verdadera. Cuando hablamos de gobierno, de coalición, unidad y salvación nacional. Unidad superior. Una unidad que trascienda a los partidos. La unidad no puede ser exclusivamente de partidos. A mí me hubiese gustado, ustedes se imaginan ese diálogo hoy desarrollado en Barbados, no por 3 partidos. 3 partidos no es el país. Que estuvieran todas las fuerzas políticas de la oposición, pero que también, ¿por qué no los empresarios? ¿Y por qué no los trabajadores? ¿Y por qué no la academia? ¿Y por qué no las iglesias o las iglesias? ¿Cómo es eso? Y esto lo tienen que entender. Yo no hablo solo para mi partido, aunque espero que mi partido, en el nombre de Dios, tome conciencia sobre el papel y el rol que tenemos por delante. No se trata aquí de cuidarse uno. Ah, no, yo no digo esto para que no me digan nada en Twitter. El Twitter no es el país. El país son los millones de pobres que no tienen acceso a esa red Twitter porque no tienen los teléfonos que tenemos algunos. Son los que normalmente no tienen gas. Son los que andan buscando hoy para ver qué comen mañana. Son los que sueñan todos los días con no enfermarse porque saben que pudiera estar cercana a la muerte. Son los que se bañan algunas veces 2 y 3 días después porque no hay agua. Y son los que caminan cuadras y cuadras y cuadras para poder llegar a su trabajo porque no hay transporte. Son los sufridos de este país. Porque hay compañeros que muchos tienen sus problemas resueltos, critican, pero le llega al mercado desde Miami, por Panamá. Son verdades, queridos hermanos. Y yo creo que estas verdades siempre las hemos dicho. Siempre. Y no vamos a cambiar. Es lo que se conoce de manera positiva coherencia. Coherencia. Triste sería que mañana saliera Henry Falcón diciendo, no, yo estoy llamando a los militares que salgan de un golpe de Estado. Ese no soy yo. Entonces queríamos hacer estas aclaratorias y, por supuesto, estar a la orden de ustedes para cualquier interrogante, pero en la medida de lo posible, haber satisfecho, seguramente ustedes tendrán muchas más preguntas de las que yo quise. ¿Cómo se pagó esta firma canadiense? ¿Cómo se pagó este cabildeo que usted insiste en que es perfectamente normal en Estados Unidos y en Venezuela? Siguiendo la pregunta de mi compañero, usted habla de empresarios venezolanos. ¿Qué otro sector participó? Ok. Fíjate, no es que yo hablo que sea legal, Gabriela. Es que es legal, Gabriela. Si tú ves los formularios, esto es como una notaría. Un contrato de lobby o cabildeo en los Estados Unidos tienes que registrarlo ante el Departamento de Justicia. Es público además. Eso no es nada escondido. Y hay miles de miles. Yo no sé si millones, pero miles de contratos. Ahora, tu preocupación, Gabriela, y la tuya es la mía. Tú todos los días amaneces con una expectativa de cambio en tu país. Yo estoy seguro que sí.
Y tu pensamiento es el mío y es el de mi hijo también, que tiene sus hijos. Y es el de Gabriela, pero también es el de pobre, el de a pie. Pero así como ellos tienen esa gran preocupación, muchos venezolanos la tienen. Llámese empresario o no, simplemente por el hecho de ser venezolanos. Ahora, ¿por qué han depositado en Avanzada Progresista quienes han gestionado esos servicios? Porque son servicios profesionales. Servicios profesionales, igual como un particular puede decir aquí, voy a contratar la firma de Data Analysis para hacer un estudio sobre la cuestión del país y bueno, y se la voy a facilitar de manera gratuita, Avanzada Progresista. Porque eso es lo que contribuye en el ámbito de la política a tomar las decisiones. Son los elementos técnicos, los estudios. Entonces cada partido, cada político debe tener apoyo profesional. Ahora, ¿quiénes? Venezolanos que viven aquí, que viven en el exterior, que sienten la preocupación tuya, la de ella, la mía, y la posición de Avanzada Progresista, que ha sido una posición fundamentalmente propositiva. Cuando digo propositiva, bueno, Avanzada Progresista sí llama al cambio político en Venezuela, pero pacífica, democrática, constitucional, quiere elecciones. Avanzada Progresista profundiza en sus acciones en función de atenuar o de buscar un método, una mecánica para atenuar el problema de la crisis humanitaria en el país. Pero Avanzada Progresista tiene una propuesta concreta, está planteando la necesidad de que se pueda abordar con el gobierno de los Estados Unidos una excepción humanitaria en el marco de la orden ejecutiva X para que se pueda liberar esa sanción y se permita que pueda vender petróleo a los americanos o a los Estados Unidos o a cualquier otro país del mundo simplemente con una condición. Que digo, eso ya existió en Irak. Para que ese recurso esté dirigido a ¿qué? A comprar alimentos y medicinas y evitar que se siga muriendo gente de hambre y que se siga muriendo gente de mengua. Repito, la misma preocupación que tenemos los que estamos aquí, porque es una preocupación generalizada, la tienen empresarios, la tienen particulares, la tienen profesionales, etcétera. Bienvenida. El monto total de bienvenida. $200 fue de los empresarios y venezolanos. Ese es un monto de los venezolanos que hicieron las gestiones, Gabriela, que hicieron las gestiones, como lo dije, ante la empresa especializada en estas materias complejas de la geopolítica y en materia de comunicación para hacer la intermediación en la resolución de problemas de un país. Repito, eso no es nuevo y eso existe en todos los países del mundo que hacen. El monto es los particulares. Avanzada Progresista. El monto que costó el cabildeo fue de los $200.000. Ese fue el monto. Fue lo que contrató los particulares a tales fines. A tales fines. No, mira, lo que te digo es lo siguiente. Tienes el contrato. Te estoy hablando de que son particulares. El vehículo para alcanzar ese fin del abordaje de la situación humanitaria y evitar más muertes en el país fue Avanzada Progresista, porque ha tenido una posición certera, coherente y además ajustada a las grandes expectativas nacionales. Señor Falcón, cuando se aplicó este proyecto en Irak, hubo un escándalo donde hubo un acto de corrupción de más de $30.000 millones. ¿Qué garantía le da usted al venezolano de que eso no va a ocurrir en caso de... Eso se planteó y ciertamente el caso Irak estuvo marcado por irregularidades en corrupción. La idea es corregir todos esos elementos perturbadores del buen desarrollo del programa que se haga en Venezuela con el concurso de Naciones Unidas, de tal manera que sería Naciones Unidas quienes dirigirían
exclusivamente el programa, o sea, serían los administradores del programa, quienes deben el control de la venta del petróleo, de lo que ingrese en bolívares o en dólares, producto de la venta del petróleo en divisas, y a su vez con el apoyo de la Cruz Roja, de manera que no haya posibilidad de partidizar, de politizar o desviar los recursos que tienen que ir a los sectores más vulnerables. Todo eso se está revisando. Ojalá y tú pudieras, porque la propuesta de Francisco Rodríguez, que explica el detalle del programa, la tienes precisamente en internet. Si consigues esa propuesta, puedes conseguir todas las revisiones, porque hay la comparación del caso Irak a la propuesta que estamos haciendo nosotros desde Avanzada Progresista, con acompañamiento técnico. Fíjate, ese es otro detalle. Ahí está trabajando Francisco con un grupo importante de economistas. Francisco Rodríguez, en nuestra opinión, es uno de los economistas más importantes que tiene Venezuela y toda la región. De tal manera que no es una improvisación lo que se está planteando, y eso cobra fuerza, y por eso el interés de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Estados Unidos de escuchar de boca de Francisco Rodríguez el planteamiento de este programa. Ahora, Francisco Rodríguez ya tuvo respuesta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. No, hubo un planteamiento. No sé si ha obtenido respuesta, no he conversado con Francisco el día de ayer ni hoy. Y esta propuesta o esta gestión que usted está encabezando para avanzar progresistas para resolver la situación humanitaria del país, solamente se está llevando en Estados Unidos, Rusia y Europa, otros países incluso. En Europa también se va realizando el mismo trabajo. Así es. Usted también acaba de mencionar observaciones a las iniciativas que ha llevado Juan Guaidó en estos 6 meses. ¿Usted se las ha propuesto a Juan Guaidó? Sí, claro. Las propuestas se las ha presentado al grupo de Lima, al grupo de contacto. No, quisiéramos, fíjate, nosotros hemos sostenido conversaciones también con la Unión Europea. El partido se reunió recientemente con el ministro del gobierno español, Enrique Iglesias. Yo no pude estar lamentablemente allí. Yo salgo de aquí a una reunión con el embajador de Turquía, y es posible que en los próximos días me reúna también con el embajador de Rusia. He sostenido conversaciones en su momento con el encargado de negocio de los Estados Unidos. Y repito, nosotros sostuvimos algunas reuniones en China. Tampoco voy a decir aquí por razones de ética con quién nos reunimos. Y nos reunimos en Francia, y nos reunimos en los Estados Unidos también. Y este fin de semana me reuní en Panamá. Y es posible que en los próximos días no solamente haya reuniones aquí, haya reuniones más allá de nuestra frontera. Nosotros estamos empeñados en buscar, en aportar soluciones, no complicaciones. Soluciones. Nosotros no vamos... Con China, Turquía y Rusia, que son los principales. Y con los Estados Unidos, y con los Estados Unidos, y con Canadá, y con la Comunidad Europea. ¿Cuál es el fin de reunirse con estos? Con todos, porque el problema humanitario no tiene color político. No tiene color político. Los muertos, fíjate, los muertos cuando ocurren producto de una crisis humanitaria, ocurren para todos, nos duelen, sean del pensamiento político o sostengan la ideología que sea. Nuestra tarea es explorar mecanismos que le puedan poner un freno a la crisis humanitaria, que te repito, su tendencia es agudizarse. Repito, aquí pudiera venir una hambruna en el país. Ustedes están viendo el desarrollo negativo de la economía, el poder adquisitivo de los trabajadores. Si no, preguntémosle, por ejemplo, a un camarógrafo. ¿Cuánto gana un camarógrafo? Y si el camarógrafo le alcanza para el transporte, y si le alcanza además para comprar la comida, y si le alcanza para pagar los servicios de su casa. Y el camarógrafo es un trabajador de a pie. Y así como el camarógrafo, yo estoy seguro que podemos interpretar la situación incluso de profesionales. Ustedes saben cuánto gana un profesional en la administración pública hoy: 80.000 bolívares. Eso es lo que gana un profesional en la administración pública. Ahora, permítanme ustedes, ¿cuál es el papel de una organización política? ¿Cuál es el rol de un político? ¿Salir todos los días a decir algo en tuit o proponer soluciones concretas en función de atender la demanda de la mayoría de los venezolanos? Ese es el papel de un partido político: la intermediación, la interlocución en la búsqueda de la resolución de los problemas de la gente. Ese es el papel de un político. Y ese es el rol de un partido político. Eso es lo que está haciendo Avanzada Progresista. Dime. Ya te doy la pregunta. Un momentico, disculpa. Bueno, la declaración del presidente de todos los funcionarios estadounidenses principales que tienen que ver con el tema de Venezuela han sido de aumentar la presión sobre el gobierno de Maduro. Entonces, ¿qué le da esperanza de que una
segundo, el formulario que usted califica como falso o chimbo sigue existiendo en el sitio web del Departamento de Justicia. Yo lo descargué anoche, que habla de... Debe existir mira. Y tiene fecha 15 de julio y hay otro que tiene fecha 18 de julio que habla de los otros metas. Sí, este es el documento. ¿Puede explicar un poco de eso? Sí, este es el documento. Simplemente este es falso y este es el verdadero formulario. Aquí donde podemos decir, tú sabes cómo dicen aquí en Venezuela, esta es una cabra. Y esta es la verdad. Segundo, en el caso del programa Alimentos, Petróleo por Alimentos, sí hay una experiencia, esta es la experiencia Irak. Ahora, se hizo con Irak, por allá en el 96-2003, con las observaciones que haces tú, ciertamente, con serios señalamientos de corrupción. Ahora, si se hizo en aquel momento con Irak, fue porque hubo una situación de verdad de extrema hambruna en ese país, que no es lo que queremos nosotros para Venezuela. Ahora, los correctivos sobre las inconsistencias de ese programa en Irak no los podemos tomar aquí. Ahora, es allí precisamente el referente para que esa propuesta tenga sustento en Venezuela, es precisamente el planteamiento de ese programa y el desarrollo del mismo en el pueblo de Irak. Nosotros estamos planteando, sí, incluso que eso sea presentado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que lo apruebe. Y si eso lo aprueba el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se logra el concurso de instituciones prestigiosas en materia de ayuda humanitaria como la Cruz Roja Internacional y así tantas ONG de verdad, internacionales y nacionales, donde no medie la participación ni de los partidos políticos de la oposición ni del gobierno de Venezuela para no desnaturalizar la ejecución del programa y que eso tenga una administración sana, pero además que pueda ejercerse el control desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional como tiene que ser. Entonces el programa puede tener, en el nombre de Dios, un destino distinto en nuestro país. Usted menciona que este plan es de Francisco Rodríguez, cuál sigue prestando asesoría. Y otra cosa, recientemente Avanzada Progresista firmó un documento en conjunto con otras personas de la Asamblea Nacional donde le pedían al Grupo de Lima que siguiera presionando la dictadura venezolana. ¿Así denomina ahora el régimen de Nicolás Maduro como una dictadura? Mira, aquí el Estado de Derecho en Venezuela, y ustedes saben, está y ha estado comprometido. Gobiernos autoritarios, gobiernos que no dan margen a la libertad de expresión, gobiernos que atienden fundamentalmente a sus intereses, partidizando y politizando las instituciones del Estado, gobiernos que inhabilitan dirigentes políticos, que inhabilitan partidos, que hacen trampa en las elecciones, como fueron denunciadas por nosotros, son gobiernos de cortes autoritarios. Ahora, Francisco Rodríguez ha sido y es un hombre cercano y además trabajador de los equipos económicos que han apoyado al Partido Avanzada Progresista. Recuerda que Francisco Rodríguez trabajó con nosotros el programa de transformación de Venezuela, que le presentamos al país, y que tiene además ese programa de transformación de Venezuela, este que está aquí. Revísenlo, lean este programa. Si muchas de estas cosas de este programa se hubiesen implementado desde el año que viene, otro gallo cantaría en Venezuela. Pero privó el llamado de los que decían que no había que ir a votar porque en 4 meses esto estaba resuelto. Bueno, resulta que vamos para año y medio y los que dijeron eso, bueno, no han resuelto ni han generado una opinión que satisfaga a las grandes mayorías. Eso es como aquello del abandono del cargo. Hubo gente que dijo, no, el abandono del cargo, hay que votar el abandono del cargo. Y hubo gente que dijo, en 30 días está fuera. Y así la aplicación del 187, y así la intervención militar extranjera y los documentos que circulaban en algunas redes. Firme aquí pidiendo que vengan los marines norteamericanos a invadir Venezuela. Oye, por Dios, vale. O sea, una cuestión es tener nacionalismo y voluntad, y más que voluntad, desesperación por el cambio, y otra cuestión es pedir irrealidades, y repito, y generar expectativas que a la postre se convierten en grandes frustraciones. Muchas gracias.
Escuchaban ustedes declaraciones de el presidente del Partido Avanzada Progresista, Henry Falcón, quien pues ofrecía esta rueda de prensa para pues oficializar el lanzamiento de este programa Petróleos por Alimentos, que según sus palabras pues es parte de la contratación de los servicios de cabildeo que ha hecho a esta firma canadiense llamada Dickens & Manson, esto por una cantidad de $200.000 según publicado por algunos portales y el propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Él ha confirmado entonces la contratación de estos servicios, sin embargo no pudimos obtener una respuesta concisa sobre el monto que pues fue cancelado por, según el propio Henry Falcón, según personas venezolanas que se encuentran también fuera del país, pues para lograr el denominado cambio político en Venezuela. Ha dicho también que pues su intención no es posicionarse como nuevamente un candidato presidencial, sino pues lanzar este programa para lograr mitigar la crisis que actualmente se vive en el país. También hablaba acerca entonces de las reuniones sostenidas, no solamente con la Unión, representantes de la Unión Europea, también representantes de diferentes organizaciones, entre ellos el oficio que envió a las Naciones Unidas, sino también aseguró que pues ha sostenido encuentros con los representantes de Turquía, China y Rusia. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento, cuando son precisamente las 12:36 del mediodía. Reportó para ustedes Antonieta La Roca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.